Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia en un sábado de puente. Gracias a todos los organizadores por un trabajo estupendo que ha permitido que efectivamente haya unas jornadas donde se esté tratando ya en el ámbito universitario, lo que quiere decir aplicación de conocimiento e inteligencia con ciertas bases. Buenos días también a aquellos que nos estén siguiendo por streaming. Ha sido muy interesante la mesa anterior y la exposición al respecto de la regulación de la cannabis sativa. Y yo, bueno, ya me han presentado, soy abogado, actualmente soy diputado por Podemos en el Parlamento de Andalucía y hago leyes. Es una lástima porque en el Parlamento de Andalucía las leyes que hemos hecho no se han aprobado allí, pero se han exportado a otros parlamentos autonómicos, el de La Rioja en concreto. Y bueno, es un gustazo el ver que sí, que tu trabajo a veces sirve, aunque no sea en tu tierra. Lo que voy a comentarles es un texto normativo en el que confiamos, en el sentido de que esperamos que este texto se haga realidad algún día. Esperemos que no nos suceda esto que les estoy contando, que presentamos leyes en los parlamentos, son rechazadas y otros parlamentos las copian porque sí que les parecen muy buenas. Cuando hablamos de una regulación integral del cannabis, quiero resaltar que lo más interesante de la mesa anterior ha sido que se debe de normalizar tanto la planta como los usos de la misma por parte de todas las personas. Tenemos una sustancia que tiene efectos psicoactivos y esa es una de las causas que han llevado tanto a esa como a muchas otras sustancias a estar incluidas en convenios, tratados internacionales y reguladas fundamentalmente en los códigos penales. Y como dicen los tratados literalmente hablan de la salud moral de la humanidad, la prohibición se debe a una cuestión moral. Cualquier sustancia psicoactiva o psicoactiva produce una alteración de tu estado de conciencia. Muchísimos productos lo producen. Es más, la industria médica y farmacéutica tiene atontada aproximadamente el 15-20% de la población mundial a base de psicofármacos para controlar la ansiedad y los diversos estados mentales en los que se encuentra la población debido a un ritmo de vida o debido a un sistema vital que agobia a mucha gente. Es absurdo que en un siglo como ha sido el siglo XX y el siglo XXI todavía con más fuerza, donde se han expandido las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos, los Estados y las normas, los ordenamientos jurídicos pretendan meterse en la regulación de cuestiones plenamente personales. Es decir, en decirte qué estado de conciencia puedes tener y si puedes alterar tu visión del mundo. ¿Por qué? Porque eso significa que en realidad te están imponiendo una sola visión, la de la normalidad ordinaria. Pero hay que recordar que un simple café puede alterar tu estado de ánimo. Sin mucha más introducción al respecto de qué se va a exponer aquí, quiero deciros también que a mí me tachan de radical desde el punto de vista jurídico y me han llegado a llamar hasta terrorista administrativos por algunas de las propuestas que hago. Y es cierto, recuerdo un congreso en Cádiz, municipalista, sobre la administración económica de los ayuntamientos, donde se discutía el problema del IBI y la Iglesia, que extendía el hecho de que hubiera una capilla en un edificio a todo el edificio en cuanto a la exención del pago de tributos sobre los bienes inmuebles urbanos. Y claro, yo planteaba que ni siquiera había que hacer la restricción del impuesto a la zona de culto, sino que los impuestos los pagaba todo Dios y eso incluía a Dios también, y que no se debía de permitir ninguna exención por ninguna cuestión de carácter moral o religioso. Bueno, pues el planteamiento de esta norma es el mismo. Hay un giro radical en la visión del asunto y, teniendo en cuenta las circunstancias internacionales, se trata de una propuesta que yo considero personalmente, como analista jurídico, como la más avanzada posible en el panorama internacional, como la más avanzada posible dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, como la que trata de aprovechar todas las circunstancias favorables que se dan en nuestro país. Como se ha comentado en las jornadas del Congreso de los Diputados de hace 2 semanas, una vez que los Estados Unidos, que son la potencia cultural y económica que domina el mundo, ha abierto la puerta a la regulación, el problema no es si es posible o no, sino cuándo va a suceder y de qué manera va a suceder. Observando las distintas leyes que están en vigor, los dos promotores principales desde el punto de vista internacional fueron Uruguay, que reguló el consumo con carácter recreativo o lúdico, pero desde una perspectiva prohibicionista y sobre todo tratando de evitar que Uruguay se convirtiera en un polo de atracción de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, y reguló el asunto de tal manera que
el consumidor era un sujeto sometido a la supervisión del Ministerio de Interior, al que se le suministraba la sustancia a través del Ministerio de Sanidad, a través de las farmacias, etcétera, etcétera. Los colombianos directamente han regulado la cuestión desde el punto de vista medicinal, intentando potenciar una industria farmacéutica y de investigación clínica que trate de parar el problema que ellos tienen con otra de las sustancias prohibidas, como es la cocaína, y donde debemos fijarnos, en realidad, porque sí hay regulaciones integrales, es en la de los Estados federados norteamericanos. 36 estados regulan esta materia en cuanto a los usos y fines medicinales y van a ser cerca de una decena, en breve, los que la regulan también con usos recreativos, siendo Arizona, Colorado, Oregón y California los principales puntos de referencia en cuanto a la regulación. Finalmente, el hecho, desde el punto de vista de la política internacional, importantísimo de la regulación canadiense, puesto que es uno de los países pertenecientes al G7, que ha regulado la materia, ha regulado sobre todo desde el punto de vista del consumo recreativo, sin ninguna cortapisa, y a pesar de todo, yo quiero advertirles que todas estas leyes tienen puntos débiles. Algunas son muy complicadas, otras son extremadamente prohibicionistas, aunque parezca que no, en cuanto a la regulación. Y, por ejemplo, la ley canadiense, pues prácticamente hay artículos que lo que van es eximiendo de pena, con referencia al Código Penal, en cuanto a determinados usos. Tienen ustedes la ley, supongo que a algunos se les ha repartido. Y, Germán, por favor, vamos a entrar directamente en el análisis de esta norma que queremos plantear como futuro o posible texto, de tal manera que sea asumible tanto por todos los consumidores de cannabis como por aquella enorme parte de la sociedad que no consume. ¿Qué trata de hacer la ley? Bueno, pues satisfacer los intereses de todos. Las leyes son textos normativos que tratan de ordenar conflictos o resolver conflictos o regular una determinada actividad de los seres humanos de manera que no cause problemas. Es fundamental comprobar cómo en estos momentos 1.000 plantas en España pues pueden ocasionarle al Estado unos gastos mínimos de hasta 20.000 euros cuando te pones a comprobar el coste de una actuación policial, el traslado al Ministerio Fiscal y el esfuerzo y las horas que echan, el correspondiente tribunal y finalmente si te mandan a prisión pues el coste de los servicios penitenciarios, ¿no? Para cumplir condenas que oscilan entre los 2 años y medio, 3 años, hasta los 9, 10 años en algunas ocasiones, más todo el esfuerzo que se utiliza para perseguir el blanqueo de capitales derivados de una sustancia que, como todas las prohibidas, son de una producción o un coste baratísimo y con unos rendimientos en los que influye de manera determinante la prohibición normativa exagerado. Esas mismas 1.000 plantas, ahora mismo en Colorado, en vez de suponerle al Estado y a la sociedad un gasto de 20.000 euros, pueden llegar a rentarle más de 20.000 dólares en tributo, en generación de empleo, tanto directo como indirecto, y en un montón de beneficios sociales que se incardinan, sobre todo, fundamentalmente, en la excusa legal para regular esto tal y como está hasta ahora, que es la salud pública. Todas las normas se basan, como digo, en que los tratados internacionales en el siglo XX trataron de controlar y supervisar la salud pública, la salud física y la salud moral de la humanidad. Bueno, si queremos realmente aprovechar las circunstancias internacionales, las circunstancias políticas y, lo más importante, las circunstancias sociales y geográficas y agrícolas de nuestro país, es necesario que nos planteemos un proyecto absolutamente abierto y absolutamente radical en cuanto al planteamiento de libertad desde el que hay que operar. Observamos, por ejemplo, cómo los canadienses están teniendo y van a tener problemas para producir las cantidades suficientes para que su población pueda abastecerse, puesto que tienen un clima que es absolutamente imposible de combinar con el cultivo de esta planta, que generalmente crece en exteriores y que necesita agua y un clima cálido, por decirlo de alguna manera. En la ley se distingue a grandes rasgos entre los usos de carácter particular, es decir, aquellos que realiza cualquier persona para sí, y los usos de carácter profesional, aquellos usos que pueden hacerse de la planta, pero no con el interés de consumo particular, sino con un interés fundamentalmente o comercial o medicinal. Y se trata de establecer unos principios básicos en la regulación de una norma que tiene además como característica fundamental ser concisa, clara y cortita, para que todos aquellos elementos de carácter técnico sean desarrollados en un futuro reglamento que además tiene que tener carácter integral, es decir, ser un único modelo normativo al que acudir por parte de cualquier usuario, particular o profesional, para resolver cualquier duda que tenga. Sin más, voy a pasar a explicar, si puedo, porque es cortita, insisto, es muy importante que la ley tenga los elementos y principios básicos para que todo el mundo pueda acceder a ella, es decir, una norma de 200 páginas o de 500 artículos o de 100 y pico como tiene la canadiense probablemente no sea leída por casi nadie. Una norma de 30 y tantos, 40 artículos, cortitos y concisos, va a ser leída por mucha gente y eso va a crear y generar opinión pública.
Insisto, es muy importante que de estas jornadas logremos hacer que esta propuesta se haga o se apropie de ella la sociedad, no ningún partido político, no ningún lobby de presión económica, farmacéutica o medicinal, sino que la sociedad la vea como un proyecto posible y la haga suya. El título preliminar de la ley, que consta de, si no recuerdo mal, 5 o 6 títulos, establece los principios fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento de que la planta es un bien de carácter cultural y común de todos. Hay que intentar, por tanto, evitar que la planta sea propiedad de algunos y que sobre la planta se establezcan posibilidades de control que restrinjan el uso de otros. Es decir, estamos haciendo o proponiendo una norma que garantiza y reconoce los derechos de todos. Y, sobre todo, muy importante, se regula la planta y los derechos de las personas con relación a ellas. Nada más. Es una ley del cannabis y no se ocupa de posibles políticas públicas, que pueden ser más o menos acertadas, que se pudieran desarrollar en torno a la planta. Y con esto quiero decir que no se establecen, como se han escuchado en debate público, propuestas de carácter agrícola económica, porque son cuestiones que dependen de las políticas agrícolas comunitarias o de los gobiernos en concreto el desarrollarlas. Lo mismo que en materia de salud pública. Si metes en una ley del cannabis actuaciones de políticas públicas relacionadas con la sanidad, etcétera, etcétera, vas a hacerla muy compleja y probablemente tengas muchos problemas para que la norma sea debatida con tranquilidad y sencillez y que salga adelante. Vas a crear más obstáculos si empiezas a regular cuestiones ajenas a lo que es la misma planta en sí. Como digo, el artículo 1 establece y regula el objeto y los principios fundamentales de la ley, donde se dice que la planta tiene carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial. Es decir, se reconocen desde el punto de vista legal todos los aspectos de la misma. Debo recordarles que la regulación actual está contenida en los tratados internacionales y, sobre todo, en el artículo 368 del Código Penal, que de manera general, y regulando todas las sustancias psicoactivas prohibidas, dice que castigará el Código Penal a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración, tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, etcétera, etcétera. Ese término es el fundamental dentro de la normativa, el consumo ilegal. Como se decía en la mesa anterior, ¿cuál es el consumo legal? En nuestro país existe una norma, un decreto de Gobernación de Madrid, en la dictadura del año 51-57, no recuerdo mal, que es el único que prohibía que la gente se automedicase o utilizara el cannabis. No existe ninguna norma que prohíba el consumo. Y, de hecho, estamos en una situación donde esa hipocresía normativa nos ha llevado a una complejidad absurda, donde los CSC se han tratado de adaptar con toda la buena fe del mundo a las normas jurisprudenciales al respecto para decir qué es delito y qué no es delito con respecto a la planta y sus usos, donde existe una regulación de los aspectos medicinales escasa y una falta de información y de control sobre los usos que está haciendo la industria farmacéutica de la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esta ley lo que se pretende es cubrir ese término legal y ese marco que se crea, estableciendo lo que sí sería el consumo ilegal. Es muy importante saber que la ley no tiene el carácter de orgánica. Vivimos en un país con un parlamento con 350 diputados, donde sacar leyes orgánicas está siendo muy complicado y va a ser muy complicado. No hemos querido o no se ha querido tocar el Código Penal porque eso te obligaría a reunir una mayoría de 176 diputados frente a una mayoría simple para sacar una ley que tiene el carácter de ordinaria y que, insisto, solo determina y regula lo que son los consumos legales de esta planta. Ahora avanzaremos sobre ellos, pero sigue habiendo y va a seguir habiendo, conforme a esta propuesta, marcos que siguen siendo ilegales y siguen siendo delictivos. Como decía, la ley está orientada a satisfacer los intereses tanto de los consumidores como de los no consumidores, es decir, las personas, la mayor parte de la población, que no consume ni tiene ningún interés ni le importa mucho qué pase con la planta, ¿no? Y por eso se distinguen los usos particulares y los usos profesionales y se establece la necesidad o la distinción de que aquellos que pasen a realizar usos profesionales, bueno, pues colaboren con el común, con la sociedad, y eso se hace en forma de tributos. El planteamiento de la ley es que a la gente le va a dar mucho más miedo seguramente que se le presente en la puerta de su casa un subinspector de Hacienda con una pareja de la Guardia Civil y que empiece a pedirle papeles y le anuncie que le van a hacer unas cuantas declaraciones paralelas por no haber declarado tal o cual cosa, por no haberse dado de alta, etcétera, etcétera. Es lo que nos pasa ahora. Quizás le tenemos más miedo a las sanciones administrativas derivadas de la Ley de Seguridad Ciudadana, que te pueden cascar unas multas enormes, que a una sanción penal donde pueden sustituirte o suspenderte la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos con la ley. Se establece claramente el principio de la necesidad de licencias y de control desde el punto de vista de la sanidad y de la autoridad pública y desde el punto de vista también fiscal y tributario para todo acto que no sea el particular.
y, bueno, establecido ese principio, se establece una presunción fundamental, donde ha habido bueno, bastantes discusiones en torno a la elaboración sobre qué hacer y cómo limitar y diferenciar entre ese ámbito particular donde el Estado no va a entrar y va a permitir al usuario el autocultivo y la producción de aquella cantidad de sustancia que considere necesaria, y aquel punto donde el Estado sí va a entrar para exigir sobre todo esa colaboración necesaria con el bien común en forma de tributo y sobre todo esa necesidad de control, porque estamos hablando, insisto, de una cosa que se consume y afecta en teoría a la salud de los usuarios, esos controles sanitarios mínimos. Ha habido polémicas recientes en torno al número de plantas. Bueno, según lo profesional, y ahora no en el sentido económico, sino en el sentido agrícola o como biólogo o fitosanitario que sea uno, pues puede conseguir que la planta produzca más o menos. Y según la suerte que tengas en una u otra cosecha, pues la planta te puede dar un nivel de producción mayor o menor. Se pensó en establecer al principio, como han hecho otros países, un límite claro, sencillo, para dar seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de autocultivo. Pero finalmente, teniendo en cuenta que estamos introduciendo mucha tecnología, o se está introduciendo mucha tecnología en esta ley para los controles tributarios, fiscales y desde el punto de vista de la autoridad pública, se ha optado por hacer algo más sencillo. En vez de poner el número de plantas, donde un inspector de Hacienda tendría que entrar en tu casa o en tu patio o en tu huerto y ponerse a contar las cepas que hay, se opta por algo que es muy fácil de medir, que es la volumetría de la fronda o el follaje que desarrollen las especies vegetales. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, en materia de urbanismo ya y en materia de las IPAC también se están abandonando los controles aéreos por helicóptero que exigían fotografías verticales a luz del mediodía para que no hubiera proyección de sombra, y se están utilizando drones, mucho más baratos, económicos y sobre todo pueden captar con las cámaras mucha más información. Entonces, se opta por introducir un límite de 20 metros cúbicos de volumen en cultivo exterior. Hacemos una importante diferencia en esta ley, el cultivo exterior y el interior. Esos 20 metros de volumen son fácilmente medibles por un dron o por cualquier autoridad pública que requiriese entrar en tu casa para hacer una inspección y control. Y, bueno, consideramos, como se ha dicho antes, que es un volumen suficiente para cualquier consumidor. Se establece también un principio en la ley y es la atribución de esa posesión de las plantas, es decir, yo como persona con carácter anual y dentro del territorio español tengo este límite de los 20 metros de volumen, para empezar, en cuanto al autocultivo y la plantación. Viendo lo que está sucediendo en el ámbito internacional, el enorme desarrollo tecnológico que se ha producido gracias a la planta en materia agrícola, se opta también en esta ley, y dadas las circunstancias, insisto, sociopolíticas, agrícolas y sobre todo climáticas de nuestro país, por imponer ciertas restricciones en cuanto al cultivo interior. Y en vez de también poner un número de plantas determinado para el cultivo indoor o un número de metros, se opta sobre todo por evitar la tremenda huella ecológica que exige el cultivo con técnicas de interior, y se pone el límite de 1.200 vatios, que también son fácilmente comprobables por parte de la autoridad pública si hubiera que hacer controles de carácter general, ¿no? Son ambos combinables, es decir, cualquier persona con esta proyección puede tener parte de su cultivo en exteriores y parte del cultivo en interior. Estamos pensando en que efectivamente los consumidores por volumen son mayoritariamente urbanos, sencillamente porque ciudades como Madrid o Barcelona tienen millones de habitantes, pero que todo el mundo tiene conocidos o referencias o algún contacto con la enorme cantidad de municipios y ámbitos rurales que existen en nuestro país, donde cualquiera va a poder tener en el huerto de su tío, de su primo, de su tía del pueblo, pues si te deja, una vez que has normalizado la producción y relación con la planta, pues un número de plantas que te van a autoabastecer y a servir. Eso se combina, este límite legal, es decir, estamos promocionando el autocultivo, sobre todo en exterior, por cuestiones de carácter de eficiencia energética y ecológica, eso se combina con que estamos hablando de una planta que, si lo haces de manera natural, tiene cosechas anuales, con el almacenamiento también que puede acopiar y utilizar desde el punto de vista individual, ¿no? 3.700 y pico gramos de inflorescencias o una cantidad que se acerca a los 1.000 gramos cuando las sustancias han sido procesadas, con carácter anual. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener las dos cosas dentro de mi casa. Puedo tener, en el momento en que voy a recoger la cosecha, 20 metros cúbicos de volumen de producción, pero a la vez puedo haber yo personalmente no consumido nada de la cosecha anterior, y puedo tener en ese momento también hasta 1.000 kilogramos o 3.700 gramos del derivado de la planta, ¿vale? Lo que no puedo es bueno, llegar al año siguiente, recoger la cosecha y tener 2.000 gramos en mi casa almacenados. ¿Por qué? Porque entonces
la Administración y la ley pasan a presumir que tú estás utilizando esas cantidades para comerciar. La presunción es que si tú superas los límites estás comerciando, entonces entra la Administración a controlarte, pero el principio es la libertad absoluta en el autocultivo para todas las personas que quieran realizarlo. ¿Cómo somos conscientes de que efectivamente es una sustancia psicoactiva y sobre todo es algo que da placer? El café da placer, el tabaco da placer a los que estamos enganchados, es decir, tú consumes algo porque te produce algún beneficio. La lejía no la consumimos habitualmente, ¿vale? Pues siendo una sustancia, un objeto que produce cierto placer y sabiendo además que todo consumo en exceso es perjudicial, sea lo que consumas en exceso, pues no queremos promocionar el consumo. No queremos prohibirlo, queremos facilitarlo todo, pero no queremos promocionarlo. Y también se establece como principio general en la ley la restricción a la publicidad de la sustancia y la prohibición de incitación al consumo. Para que no exista ningún problema con el resto de la sociedad, por supuesto, hay que evitar que los menores accedan a la planta. Entre otras cosas porque la forma de acceso de los menores a la planta habitualmente es a través de la inhalación mediante la ignición de cigarrillos y, bueno, es una forma también de evitar que el tabaquismo se extienda. Culturalmente nosotros la mezclamos con tabaco aquí porque, aparte de marihuana, pues, consumimos también el hachís. En Norteamérica, por ejemplo, se consume de manera mucho más habitual la marihuana sin mezclar con el tabaco, ¿no? Ese es otro de los principios que se establecen en la ley. Por eso, la ley no va a amparar una gran hoja de marihuana en una empresa en medio de una calle de una ciudad diciendo consume o fuma, etcétera, etcétera. No, todo lo que hagas te lo voy a permitir, pero sin que se entienda en ningún momento que hay una incitación al consumo. Como hemos dicho, se trata de un texto que regula la planta y por eso hay muchas remisiones normativas a otras leyes que ya regulan los aspectos que queremos que sean abarcados por la misma y no es necesario establecer aquí artículos distintos. Hay una normativa general sobre publicidad y una normativa especial antitabaco para el consumo en lugares públicos, cerrados o no, etcétera, a la que nos remitimos. Como hemos dicho, todos los principios fundamentales de este título preliminar, el artículo 7, construye y establece las bases del tratamiento fiscal. Nos hemos encontrado con ciertos problemas. Se trata indudablemente de establecer un impuesto de carácter especial que además te permite destinar las cantidades recaudadas a determinados fines concretos. Pero cuando hemos querido ver las posibilidades de ir imponiéndolo en los distintos momentos o fases de producción, de elaboración, intermediación, etcétera, de los derivados y la planta, nos encontramos con que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientemente ha dicho que los impuestos especiales deben cargarse sobre el consumidor final y ir junto con el IVA. Yo no soy un especialista en materia tributaria, pero por ahora eso es lo que nos indican y optamos precisamente por crear un impuesto especial que iría dentro de la Ley de Impuestos Especiales, energía, electricidad, tabaco, alcohol, combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Con una carga máxima del 35% de gravamen fiscal sobre el producto final y, bueno, estableciéndose límites en el caso de los cigarrillos de 20 céntimos por unidad. La carga fiscal del tabaco, por ejemplo, supera el 70%. Eso hace que ahora mismo vuelva a haber contrabando de tabaco. Hace poco, por ejemplo, en Andalucía hubo una operación en Jaén y directamente es que incautaron planchas y máquinas de producción que permitían a la empresa sacar 30.000 cajetillas diarias al mercado de contrabando. Tienes un 70% de gravamen, bueno, no somos una sociedad en estos momentos donde nos sobre el dinero y si soy un consumidor de tabaco y me cuesta la cajetilla 5 euros y la tengo a 2 euros en el mercado negro, voy a tirar hacia el mercado negro. Aquí se trata de que la carga fiscal, siendo importante e interesante, no permita nunca la existencia de un mercado negro, porque el acceso desde el punto de vista económico sea posible para todos. Tiene que haber un beneficio social para los no consumidores, que se recauden tributos, cuando se utilice en la planta con usos profesionales y con fines lucrativos, pero no puede llegar la carga fiscal a ser tan alta que tengamos un producto donde el 60, 50, 70% de su coste final sean impuestos. Sería absurdo y volveríamos a una situación que no queremos. En realidad la regulación actual proporciona, como he dicho antes, un negocio enorme, opaco, oscuro, que no beneficia a las arcas públicas de ninguna manera y tratamos de que sea justamente al revés, que haya seguridad, que haya salud pública y que sobre todo haya recaudación tributaria que ahora no existe. Establecidos estos principios, en el título preliminar, insisto, se promueve y se facilita el autocultivo en un país con las condiciones solares, agrícolas, de lluvia, etcétera, perfectas para la planta, y establecidos estos principios de prohibición de la incitación al consumo, restricciones en materia publicitaria y las bases fiscales y la distinción entre qué entiende la ley por lo que es uso particular y qué entiende la ley que a partir de tales cantidades o límites va a ser uso profesional, bueno, pues se desarrollan los derechos de los particulares en el título primero, ¿no?
Este título primero regula los usos particulares generales y, por supuesto, incluyen todos aquellos que son ordinariamente de consumo, pero también el transporte, el depósito, el almacenamiento y el consumo compartido. La investigación posible por parte de los particulares cuando no tenga fines lucrativos o industriales y simplemente se hace una remisión a el resto de los artículos de la ley que van estableciendo las limitaciones. Tenemos una limitación de volumen, de espacio, de almacenamiento y una limitación desde el punto de vista temporal en cuanto a las referencias legales al año, por aquello de hacer coincidir tanto el periodo agrícola con los periodos fiscales y al ámbito territorial en donde puede aplicarse una ley en España, que es el territorio español, evidentemente, ¿no? Como decía antes, es una ley que trata de no meterse por circunstancias de carácter político en el rango de orgánicas y tocar directamente leyes orgánicas como son el Código Penal y por eso sigue preveyéndose que siga siendo delito facilitar el consumo a los menores de edad o a las personas incapaces en el sentido de la incapacidad del Código Penal. El Código Penal determina en el artículo 25, apartado segundo, quién considera el Código Penal efectos de protección incapaces y no es necesario que haya una sentencia de incapacitación ni que se dé un rango específico médico para considerar a tal o cual persona. Lo que está diciendo de la ley es que no se puede abusar de personas que tengan disminuida su capacidad de defenderse precisamente frente a esos abusos. Eso sigue siendo delito. Si alguien trata de proporcionarle marihuana o hachís a un menor de edad, bueno, pues si aparece la policía y te coge, te van a seguir aplicando las mismas normas que había hasta ahora y si haces eso con alguna persona que esté considerada incapaz también desde el punto de vista legal penal, pues también te van a empurar. Es evidente que toda esta regulación necesita de la colaboración de la sociedad. Decía Moruno en un artículo que publicaron en El País hace un poquito de un mes que una regulación integral podría conllevar la reconciliación entre los 2,5 millones aproximadamente de usuarios habituales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora mismo hay una relación siempre de tensión, de sospecha y hay una enemistad manifiesta, cuando realmente todos contribuimos al sostenimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad y están para beneficio nuestro, es decir, para nuestra seguridad. Eso se elimina por completo por la ley. Pero también se exige a los particulares para que esa reconciliación se produzca haya una obligación de colaboración con las autoridades cuando éstas vengan a inspeccionarte o a preguntarte o a pedirte información sobre lo que estás cultivando, plantando, etcétera, ¿no? Entonces se imponen una serie de obligaciones por parte del particular para que facilite la labor de las autoridades públicas. Basándonos además en otro principio en relación a esas actuaciones, frente a legislaciones como la uruguaya que controlan de manera perfecta la identidad de los consumidores. Aquí nos basamos en los principios de la protección de datos. Hemos dicho que se regula desde un punto de vista ideológico como una libertad precisamente ideológica, es decir, como el derecho fundamental de cada cual a pensar y a dirigir su conciencia, su mente o su cerebro a donde quiera, y eso debe de ser protegido en el rango de la intimidad de manera perfecta y absoluta. Todas las actuaciones públicas que no deriven, por supuesto, en expedientes que te abra Hacienda si te está inspeccionando porque no eres realmente un particular, sino que eres un profesional que está tratando de eludir los regímenes fiscales y administrativos ordinarios, van a quedar sujetos a un deber de secreto absoluto. Evidentemente, si te abren un expediente y te abren una paralela en Hacienda, pues ya no tienes esa intimidad que te garantiza la ley. Se obsta también en la regulación de los usos particulares, e insisto, esto es muy importante para entender por qué este proyecto lo consideramos como muy bueno desde el punto de vista de las posibilidades a futuro de aprobación, por no regular en la ley los efectos que en otras normativas se establecen para el caso de conductas de riesgo. Es decir, se trata de que la Ley de Seguridad Ciudadana no continúe sancionando el hecho de estar consumiendo en la vía pública o transportándolo dentro de los límites legales en la vía pública sin alterar su articulado, porque algunas normas sí son de ley orgánica en esa Ley de Seguridad Ciudadana y otras no, y optamos por no tocar nuevamente, o se opta por no tocar la ley orgánica y por sí no permitir que se continúen estableciendo sanciones por algo que es habitual, que es el consumo de cigarrillos en la vía pública. Evidentemente no vas a poder consumir en locales públicos cerrados y tampoco nos metemos en otro de los temas candentes y de los que se ha hablado antes, como son la conducción bajo los efectos de la sustancia. Simplemente nos remitimos a la normativa. Habrá que desarrollar muchísima más tecnología para que podamos determinar con la necesaria seguridad jurídica y técnica cuando alguien se vea afectado por el consumo de cannabis en la conducción. No lo vamos a hacer en esta ley si salvamos las prohibiciones actuales, es decir, se invierte en este artículo 11 la presunción de ilegalidad que pesa sobre el ciudadano ahora mismo cuando te cogen con cualquier cantidad de la sustancia, donde eres infractor ya de por sí solamente por el hecho de que te hemos cogido, y lo que se establece es el principio de que sea la autoridad pública la que tenga a la carga de la prueba de demostrar
que tú, bueno, pues o estabas haciendo una hoguera en vez de fumando y estabas apestando al barrio, o que has plantado en zonas o jardines públicos y es un abuso del dominio público, o que te has puesto a fumar delante de la puerta de un colegio, etcétera, etcétera. Es decir, una remisión para facilitar la normalización de la utilización por parte de los usuarios en las vías públicas. Es absurda la regulación que tenemos ahora mismo. Puedes consumirlo en tu casa, bueno, si todo lo haces dentro de tu casa, ni se te ocurra ir a divertirte o a consumirlo en una playa, en un río, en un sitio donde tengas que atravesar zonas públicas, porque evidentemente si te cogemos te multamos. Estas son las bases en el título primero de la regulación para los usuarios. Esto es determinante en cuanto a los efectos que debe de producir sobre todo el resto de la regulación, y estamos hablando de una regulación integral. ¿Por qué? Porque, como digo, en un país eminentemente agrícola desde el punto de vista de nuestra superficie, bueno, lo normal es que muchísimas personas, muchísimos ciudadanos y ciudadanas prefieran o tengan cosecha y cultivo propio. Y eso va a determinar cómo va a funcionar el resto de la ley que regula las actividades de carácter lucrativo o medicinal. Sujetándote a estos principios, lo que estamos es normalizando el producto de manera radical. No nos andamos con medias tintas. Insisto, las regulaciones que hay hasta ahora, Uruguay, Colombia o Canadá, como países de peso internacional, o en algunos estados norteamericanos, la regulan desde el punto de vista de la prohibición. No se parte de la prohibición. La prohibición ha sido un error de varias décadas. Durante siglos no ha habido una regulación prohibicionista y no existe una gran literatura acerca de los problemas que haya dado la cannabis sativa para la humanidad. No lo hay. Entonces se vuelve a ese principio histórico que es la planta no es un problema. El problema es la prohibición. Vamos a incardinar la planta de nuevo en la sociedad. Como decía Bernardo, una de las características de nuestro país es que el acceso es sencillo. En realidad nadie se queda sin fumar porque no pueda acceder a la planta o a sus derivados en nuestro país. Todo el mundo tiene acceso. Luego, si la situación es esa, vamos a regularla de tal manera que efectivamente la planta no plantee ningún problema para los particulares en cuanto a la posibilidad de acceso por voluntad propia en el ámbito doméstico y privado. Pasamos a un título segundo donde se regulan los usos profesionales, dividido en dos capítulos, los que pueden realizar los cultivadores, y aquí sí estamos hablando de lo que son las labores agrícolas propiamente dichas o entendidas en su concepción clásica, y lo que son los usos de carácter profesional de intermediación. Ambos son combinables, es decir, puede ser un sujeto que tenga 2 hectáreas, 20 hectáreas de cultivo de cannabis sativa y además la proceses y la venda en establecimientos que tengas abierto al público en donde quieras. Germán, por favor, avanza. Sí, el título comienza con una obligación de comunicación por parte de los cultivadores a la correspondiente Agencia Estatal del Cannabis, un elemento administrativo que se crea con esta ley, incardinado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con funciones casi de control similares a las que tienen los productos estancados como el tabaco, es decir, administrativamente estamos hablando de una combinación de una institución de carácter financiero o tributario, pero también relacionada con el ámbito de la agricultura y de la salud pública. El principio de la actividad profesional es este. Si tú quieres hacer lo que sea y hacer negocio, que es lícito, te impongo la obligación absoluta y sin excepciones de comunicármelo a mí, que soy administración, ¿vale? En el caso del cultivo, me vas a tener que decir dónde, cuándo, cómo, vas a tener que poner sistemas de vigilancia, de prohibición de acceso a menores a la zona de cultivo y vas a tener que comunicarme todas las circunstancias que estén relacionadas con el cultivo. Dentro de esa obligación que se impone de manera genérica al que quiera cultivar la cannabis sativa con fines agrícolas e industriales, planteamos también, a la vista de cómo funciona generalmente la Administración española, el silencio positivo. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos permiten hacer que esa comunicación quede registrada a efectos de que el Estado ya sepa que tú vas a hacer eso. Si no te contesto diciéndote sí, se presume el sí y solo voy a poder imponerte límites desde el punto de vista del cultivo industrial o agrario profesional cuando, bueno, pues incumpla las políticas generales agrarias. Probablemente el tabaco, que es un producto que se cultiva en Extremadura y en Canarias de manera abundante, bueno, pues ocupa unas extensiones enormes, ¿no? Eso es un monocultivo, existen políticas de restricción en algunas zonas a esos monocultivos y esas son las únicas limitaciones que se prevén en esta ley, remitiéndolas a la legislación
agrícola general que pueden establecerse para los cultivadores. Es decir, a lo mejor en algunas zonas, pues las correspondientes políticas agrarias públicas no te permiten que genere su monocultivo por cuestiones ecológicas, medioambientales o simplemente de producción económica agraria, ¿no? Sí, Juan, disculpa. Se nos va el tiempo, así que acelera un poquito, por favor, porque luego queremos dar un par de turnos de palabra. Y me gustaría, perdona, recordar que, por favor, que bajéis el volumen a los teléfonos, que venga a sonar un pitidito. Y, bueno, a Juan no le desconcentra casi nada, pero adelante, por favor. El artículo 13 establece los requisitos de esa comunicación, estableciéndose la obligación y las alternativas de comunicar la localización específica desde el punto de vista geográfico, coordenadas GPS, SIPAC y varias opciones. Se establece la obligación de llevar un registro visual de grabación continua, es lo que se hace en Arizona, es decir, se tiene que saber por parte del Estado qué vas a producir, cuántas plantas hay, porque quiero llevar un control fiscal para que no se me escape en el último céntimo tributario de aquellos que se dedican a las actividades profesionales. Igualmente, en este título dedicado a los cultivadores, se establecen normas sobre trazabilidad del producto. Es fundamental asegurar y mantener la calidad y la salubridad de los productos, sobre todo porque podemos y deberíamos de convertirnos en una potencia mundial en esta materia, y aprovechando que estamos en La Rioja, todo el mundo planta cepas de vino por todo el mundo, pero solo las francesas y las españolas tienen reputación mundial y tienen esa salida a los mercados de manera mucho más fácil que un vino sudafricano o californiano. Se trata de que esto sea también un argumento y un principio en la ley, el que haya una buena calidad de producción cuando estamos hablando de usos profesionales y, sobre todo, para garantizar la salud de los consumidores, que el producto sea trazable desde el principio hasta el final. Tenemos tecnologías para hacerlo. Solo se establece una limitación en materia de cultivo, y es que cuando las producciones se vayan a dedicar a la venta exterior, eso hay que comunicarlo no solo a la Agencia Estatal del Cannabis, sino que además tienes que ponerte en relación con el Ministerio de Exteriores, por la sencilla razón de que son ahora mismo solo 4 países los que están permitiendo el uso legal y las exportaciones van a ser complicadas. Así que para proteger los intereses de los agricultores y de los intervinientes en estos negocios de carácter internacional, es mejor que los correspondientes ministerios de Exteriores de ambos países se pongan en contacto y se coordinen para la firma de convenios internacionales de carácter individual entre Estados para permitir ese tránsito de mercancías. En materia del título segundo, que son los profesionales de carácter intermediario, es decir, los que van a vender esos productos derivados de la planta o la misma planta, igualmente se impone otra obligación de inscribirte en los registros de carácter especial para comunicar tu actividad, y aquí también se impone un control exhaustivo. Se opta en la ley por el principio de obligar a los establecimientos con sede física para controlar sobre todo el acceso de los menores. Estos establecimientos deben de cumplir todas las normas urbanísticas ordinarias para cualquier tipo de negocio. Se impone la obligación de llevar un registro y un inventario de mercancías casi obsesivo en cuanto al control visual de cámaras, de peso, de los programas que se utilicen, etcétera, por parte de la legislación, pero salvaguardando siempre, insisto, la intimidad del consumidor final. Y a su vez se les impone también la obligación de proporcionar todas las cifras de venta y de consumo a las autoridades públicas para poder desarrollar políticas públicas al respecto, teniendo en cuenta los consumos y comportamientos de la población con respecto a la planta. No se permite la recolección o el almacenamiento de datos de particulares, salvo que estos lo consientan expresamente. Se ha planteado el problema de la venta a distancia. Por ahora solo hemos optado por incluirla en la ley para aquellos casos en que el sujeto tenga problemas de movilidad. Si permitimos o metemos ahora mismo, aunque va a ser inevitable por los avances tecnológicos, la venta a distancia, probablemente te vayan a acusar de permitir zonas oscuras de mercado o zonas donde el control es más difícil. La idea es que cualquiera pueda entrar en una tienda, que pueda pedir la cantidad que quiera. Allá él sí se excede, por supuesto no te van a vender en un solo día los límites establecidos en la ley como máximo, no te va a dar en una tienda nadie conforme a la ley 1 kilo 100 gramos. Tú puedes ir a la tienda a lo largo de varios meses y comprar más de 1 kilo 100 gramos. Pues tú verás, como te cojan los de Hacienda, van a presumir que tú estás comprando para revender y bla, 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 sanciones altas, etcétera. Bueno, hay un problema que hemos también tratado de resolver en la ley de manera muy sencillita, y es que si se desarrolla, como está previsto, la correspondiente industria lucrativa en torno a la planta, los registros obligan, por supuesto, a las empresas físicas, a las personas jurídicas y a las empresas personas a registrarse y darse de alta, pero probablemente necesites ayuda, ¿no? Y se ha establecido una normativa especial para las personas que trabajen en este ámbito. Y esa normativa especial incluye que, para que te dé las licencias y permisos y no tenga ningún problema en el desarrollo de tu actividad, necesitas las altas en seguridad social y toda la regulación de los derechos laborales de los trabajadores cumplida de manera exacta y perfecta, para que no tengas ningún problema. Se establecen también normas al respecto del transporte, el único momento donde no va a haber un control tributario exacto de qué está pasando con las sustancias, la planta y sus derivados, y, como decía antes, una obligación específica en cuanto a la comunicación y publicidad del producto.
las sedes físicas de aquellas personas que realicen intermediación comercial en los productos no van a poder anunciarse al público con grandes rótulos y una hoja de María en verde fluorescente como tiene una farmacia, ni tampoco los productos que se vendan al público van a poder llevar indicaciones que permitan a cualquiera inferir que efectivamente se trata de marihuana y de la famosa hoja de María, que es el logo clásico. Por otra parte, también, como curiosidad dentro de la regulación de la planta y de las comunicaciones que se hagan al público, se impone la obligación de registrar todos aquellos textos de publicidad o de comunicación en el registro especial y además que vayan firmados por el correspondiente profesional. Es decir, vamos a intentar evitar que haya publicidad engañosa en esta materia y que, sobre todo, las advertencias de salud pública, de consumos excesivos, etcétera, que haya en cualquier paquete o envoltorio final de la planta o sus derivados de venta al público, tenga una letra exactamente igual en tamaño a la más grande de las grafías que utilice el envoltorio. Imagínense ustedes que todos los productos que nos venden en los supermercados, la letra de la fecha de caducidad tuviera el mismo tamaño que la mayor de las letras que tiene el envoltorio, ¿no? El título tercero de la ley regula los usos profesionales medicinales, es decir, aquellos que tienen intención o finalidad terapéutica, y como hemos dicho, no se han introducido políticas públicas directas en la ley, puesto que estamos regulando la planta en sí y las necesidades de los usuarios, y se opta por una gran diferenciación. Aquella industria farmacéutica medicinal que vaya a dedicarse con carácter profesional y con fines de lucro a cualquier actividad en relación a la planta, y aquellos que solo tienen fines de investigación puramente científico o de avanzar en los conocimientos. Se remite a la regulación ordinaria en materia farmacéutica el uso industrial medicinal de la planta, es decir, quien quiera hacer ensayos clínicos, pues que se ponga a ello, con la única derogación de la normativa actual, que no te permite con ninguna sustancia de las incluidas en los tratados realizar ensayos clínicos por cuestiones de orden moral. Es decir, usted me va a poder impedir un ensayo clínico siempre y cuando esté basado en alguno de los marcos normativos que me prohíben ensayos con sustancias peligrosas o demasiado venenosas, etcétera, pero no por cuestiones morales, con lo cual la industria farmacéutica va a poder desarrollarse como le dé la gana. Ahora bien, va a tener que competir entre ellas, porque otra de las innovaciones que se introducen en la ley es la prohibición de patentes medicinales al respecto de lo que suceda con la planta. Se respetan las actuales, que caducarán en 20 años, pero al ser un producto que hasta ahora es ilegal, en general, no contravienes en teoría ningún tratado por decir que no aceptas patentes medicinales en esta materia. Bueno, el caso de la hepatitis ha sido espeluznante en nuestro país y es la demostración de que una mala regulación de las propiedades industriales puede hacerle perder a alguien la vida, y lo que nos ha hecho esa empresa, literalmente algunas administraciones, es decirnos la bolsa a la vida. Vamos a intentar unas políticas nuevas, y eso es lo que trata de hacer la ley, en este marco, con un producto que tiene la ventaja de que puede cultivarse por cualquiera, del que tienen muchos conocimientos ya muchísimos profesionales en el campo de la salud, del campo de la biología, del campo de la agricultura, etcétera, para que además toda esa generación de datos sea obligatorio suministrar al Ministerio de Sanidad y que esté fácilmente accesible para todos los ciudadanos y para todos los profesionales. Evidentemente, el tratamiento tributario de las sustancias y de sus derivados cuando entramos en el marco de la salud y en el marco de la medicina es totalmente distinto. Esto va a permitir, tanto a los laboratorios, investigar y hacer ensayos clínicos para los que solo ellos, por el número de personas que intervienen y la logística que hay que montar y tal, tienen capacidad. Lamentablemente eso existe y ya está ahí, no lo vamos a restringir, pero sí vamos a permitir la pequeña investigación también. Es decir, aunque esto pueda parecer en principio peligroso, lo remitimos nuevamente a la normativa general sobre investigación médica, pero cualquier médico de pueblo, donde tuviera una serie de pacientes a los que él considera que le podría causar algún beneficio el uso de la planta o sus derivados, pues si quiere realizar cualquier tipo de investigación solo va a tener que someterse a los protocolos generales y comunicarlo al Ministerio de Sanidad. En materia de investigación científica, el principio general es la transparencia y la publicación, para conocimiento de todos, de todo aquello que se haga, y una regulación ordinaria, una vez que destruimos los marcos morales, para que la industria compita y ponga a disposición de todos los usuarios todas las modalidades de medicamentos que ellos consideren. Si eso no sucede, la puerta queda abierta para que los particulares y, a título individual, todos los profesionales puedan también desarrollar actividad de investigación y médica en relación a la sustancia. En el capítulo cuarto se regula el aspecto más importante para todos aquellos que no son usuarios, consumidores o no tienen relación alguna con la planta, y son los impuestos de carácter especial y el régimen tributario que se pretende establecer. Destacar que, a pesar de ser un impuesto especial, no se hacen exenciones territoriales. Sabéis que Ceuta, Melilla y Canarias tienen regímenes tributarios de carácter excepcional en materia de impuestos especiales. Recordemos que Canarias no se incorporó a la normativa fiscal hasta los años 90 de la Unión Europea, y aquí no se establece ninguna excepción ni ninguna ventaja fiscal para nadie. Para nadie. Es decir,
ni para las empresas ni para los particulares. No va a haber o no se van a permitir, según la proposición o la propuesta de ley, ninguna ventaja fiscal para nadie que intervenga en toda la producción, tráfico, generación, venta, etcétera, de lo relacionado con el cannabis. Como les decía al principio, los impuestos especiales van a cargarse sobre el consumidor final, las empresas van a pagar su impuesto de sociedades, insisto, sin exención de ningún tipo, y los particulares que se dediquen a ello de manera individual pues pagarán su IRPF en cuanto a la riqueza que generen. Se cumplen, por tanto, las reglas fiscales ordinarias y tampoco se realizan políticas de carácter público, financiero o tributaria utilizando la planta. Tratamos de evitar que nadie obtenga ventaja de ningún tipo de una regulación que pretende ser neutral. Bueno, como dije antes, una carga máxima de 35% sobre el precio de venta final, al que habrá que añadirle naturalmente el IVA en el caso de los usos comerciales, una carga específica en el caso de presentación de cigarrillos de 20 céntimos por cigarrillo y de 10 euros de carácter fiscal sobre el THC en el caso de los usos recreativos o lúdicos. Esto quiere decir sobre el THC puro, no que un frasquito de aceite vaya a llevar una carga de 10 euros si tiene 10 gramos, 10 euros por gramo. No, probablemente contenga un solo gramo de THC desde el punto de vista de análisis químico y la carga tiene que ir referida a esa cantidad específica, puesto que también en el articulado de la ley se regula detalladamente cómo hay que proporcionar mucha información técnica en cualquier producto que pretenda sacar al mercado. Y se introduce una innovación copiada de la experiencia de las legislaciones norteamericanas, el destino de parte de la recaudación. Insisto, es muy difícil calcular qué se va a recaudar, puesto que si la ley o esta proposición de ley saliera adelante, muchísima gente optaría por el autocultivo y eso puede alterarte los cálculos, tendrías que tener la experiencia en marcha desde el punto de vista de la recaudación para ver cuáles son las cifras. También se presupone que el turismo va a dejar mucha recaudación y, bueno, se opta por destinar el 70% de lo recaudado frente a varias posibilidades a una sola, la sanidad. ¿Por qué? Porque es necesario que se consiga también, como decía antes Bernardo, un apoyo social que ahora mismo no tenemos porque el acceso es fácil y no hay un colectivo mayoritario interesado en que saliera esta ley sí o sí. Si tú destinas la recaudación a sanidad, probablemente Marea Blanca apoye esto. Colorado destina los fondos a la restauración y construcción de escuelas públicas, creo que es Oregón el que lo destina al Fondo de Veteranos de Guerra, y aquí, si los cálculos básicos, que pueden llegar a los 3.000 millones de euros de recaudación con esto en pleno funcionamiento, si así pasara, son más o menos reales o efectivos, pues estamos hablando de que se dedicaría en una partida específica en los presupuestos a sanidad pues el 70% de esa recaudación, más de 2.000 millones de euros, que teniendo en cuenta los recortes en el gasto público que se han producido en los últimos años, seguramente que nos vendrían a todos muy bien. Finalmente, el último de los títulos, disculpa, termino ya. Si no te importa, dale dos toques, que ahora pasemos preguntas. Regula la materia más compleja, que es la de los efectos internacionales, los derechos de los extranjeros para consumir y disfrutar de la planta y sus sustancias cuando estén de turismo en España, los derechos de las empresas extranjeras para comerciar o también hacer negocios en España. Estamos en el mercado común que se basa en la libertad de empresa y eso no podemos evitarlo. Y, finalmente, los criterios de seguridad internacional para que no haya problemas desde el punto de vista de la comercialización entre empresas de distintos estados, entre particulares de distintos estados, que necesiten que, si esta ley saliera en España, España como gran suministrador le proporcionara. Finalmente, como hemos dicho, las disposiciones transitorias. Se trata de no tocar materia de ley orgánica y quizá uno de los artículos más polémicos es la regulación de cómo, cuando haces que algo deje de ser delito, se producen efectos en el ámbito penal, ¿no? Hemos dicho que el consumo con menores no se permite. Luego habrá gente que esté condenada por haber facilitado marihuana o hachís a menores, que va a seguir cumpliendo sus condenas, pero se eliminan las condenas de aquellos sujetos que estén cumpliendo prisión cuando no concurran las circunstancias que están previstas en la ley. No se eliminan los antecedentes penales, pero si se pone en libertad al sujeto, por supuesto todos los procedimientos administrativos sancionadores quedan de plano archivados, menos aquellos que hayan sido firmes y hayan pagado la multa, cumpliendo los principios generales del derecho sancionador, y se establece también la posibilidad de un régimen de negociación por parte del Ministerio de Exteriores con los diversos estados para preparar la llegada de esta legislación que va a ir avanzando poco a poco por todo el planeta con las diversas administraciones internacionales. Y finalmente, en una disposición adicional final, se trata de regular a través de normas y principios básicos lo que sería la Agencia Estatal del Cannabis, que estaría compuesta por una especie de dirección mancomunada de 5 personas especialistas en los campos de la economía, el derecho, la salud pública, la agricultura y la protección de datos, y la creación de hasta 7 registros de carácter especial para controlar el marco de lo que son las semillas, las empresas, los particulares que se dedican a medicina, etcétera, etcétera, con la idea de que sea un real decreto por parte de la
del Gobierno el que regule de manera general también cómo debería funcionar esa agencia estatal del cannabis, que debería de estar incardinada, como digo, en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y a la vista del tiempo, bueno, pues paro aquí. Tenéis todos la ley. Deberíamos de lograr que este texto, bueno, pues tenga mucha difusión, y la idea es sentar ya ese esqueleto, esa estructura básica de algo que no se había hecho hasta ahora, que es, en nuestro país, tener un texto que regulara de manera ambiciosa y de manera integral todo el ciclo de relaciones y usos de la planta. Quiero disculparme, sobre todo ante los clubes sociales de cannabis, los CCS, porque son ellos los que han conseguido, con la actividad de las últimas décadas, que estemos aquí. Son ellos y los usuarios medicinales de la planta los que han ido convenciendo a los políticos en Parlamento Autonómico tras Parlamento Autonómico que el tema acceda a las políticas públicas. Y quiero disculparme porque la regulación en la ley es muy sencilla. Liberamos tanto la planta que en realidad no es necesario que haya normas para los clubes sociales de cannabis. Van a poder asociarse las personas en cualquiera de las formas asociativas ordinarias, van a poder formar comunidades de bienes, de consumo, de plantación, etcétera, cumpliendo preceptos legales básicos. Es decir, la liberamos tanto que no va a haber que recurrir a ninguna forma especial para burlar la ley. No va a ser necesario burlar la ley. Creemos que la ley es buena, que es permisiva, que se adapta al contexto internacional y que desde el punto de vista de las necesidades financieras y tributarias de este país para los próximos años, pues bueno, pues puede ser un marco de salida y de recaudación imprescindible ante el agotamiento de las demás vías fiscales. Juan, muchas gracias. Vamos a dejarles que hagan alguna pregunta, que no van a tener ninguna duda.